Buenas noches, el día de hoy voy a mostrarles cómo crear una base de datos en Windows solamente usando una línea de comandos. Para ello vamos a instalar primero una base de datos Oracle 11204. Se requiere solamente el software de instalación. Una vez que ustedes han instalado el software, sin base de datos, vamos a ingresar por línea de comandos hacia el directorio en donde vamos a crear en primer lugar los archivos de configuración necesarios para poder configurar y crear una base de datos nueva, sin necesidad de utilizar el asistente de base de datos. Como dije al empezar, lo primero que se requiere es un archivo de inicialización. En este caso el archivo de inicialización es el spfile o el init.hora. En este caso el archivo de texto requiere ser un init.hora porque el spfile es un archivo binario que se crea después que se ha creado el archivo de texto o en formato ASCII. Los parámetros básicos que vamos a ingresar son el nombre de la base de datos y también puede ser parámetros de memoria, que son los fundamentales para poder iniciar nuestra base de datos. Aquí también hemos agregado algunos parámetros más como son el de procesos, pero lo fundamental es el nombre de la base de datos que se va a crear. Bien, mientras terminamos de crear este archivo de configuración, podemos decir que otros parámetros que se requieren son, por ejemplo, la creación del password. La creación del password se hace a través del archivo de comandos hora-pwd. Este paso se puede también omitir ya que se realiza de manera automática cuando se crea el servicio de base de datos con el hora-dim, que vamos a ver después. Al crear el password de base de datos con el hora-pwd se indica el password en la línea de comandos y se indica un nombre también más o menos estándar. En este caso el archivo se va a llamar pwd-test porque el nombre de la base de datos es test. También debemos indicar que hay que especificar el nombre de la variable que contiene el nombre de la base de datos. La variable de entorno que se utiliza es el Oracle SID. Se le indica el nombre test para que de esa manera los comandos puedan reconocer que la base de datos con la que estamos trabajando es la base de datos test. El comando hora-dim nos va a ayudar a crear el servicio en Windows. Esto es necesario porque en Windows no se puede conectar a una base de datos si es que no utilizamos el hora-dim o si es que no se arranca un servicio. En este caso, una vez creado el servicio, ya podremos ingresar con SQL Plus a una instancia en blanco. Recuerden que esto es importante, tenemos que tener el servicio para poder ingresar a la base de datos. Luego que hemos entrado a una instancia vacía, vamos a iniciarla y este inicio de esta instancia vacía solamente requiere justamente los procesos y las estructuras de memoria que se arrancan usando el comando startup no mount, es decir, iniciar la instancia sin montar. ¿Por qué sin montar? Porque no se montan en este caso los archivos de control que aún no existen. Estos se van a crear cuando creemos la base de datos. El comando para crear la base de datos es simple. Solamente le indicamos create database y el nombre de la base de datos. Este comando en realidad tiene mucho más parámetros de los que aquí se muestran, pero en este ejercicio solamente queremos mostrar la simplicidad para poder crear rápidamente una base de datos nueva. Una vez que hemos creado la base de datos, procederemos con verificar si es que todo lo que hemos hecho está correcto. En estos instantes está corriendo el comando y listo, ya se creó la instancia. Una vez creada la instancia, tenemos que verificar si es que está operativa, es decir, si es que se han creado los archivos, por lo menos los archivos de
datos de la base de datos. Eso lo podemos hacer consultando a la vista $, data file. Aquí nos muestra los archivos que se han creado. Como pueden ver, no hemos necesitado especificarlos, sino se ha creado de manera automática. Evidentemente, la ruta especificada quizás no es la más conveniente, pero solamente es un ejercicio. Eso se puede cambiar agregando más parámetros al archivo de inicialización. Otro punto que debemos considerar es que las consultas que podemos hacer, como podemos notar, no son completas. Es decir, por ejemplo, no podemos consultar a diccionario de datos para ver los usuarios de la base de datos, porque nos falta justamente agregar o ejecutar los comandos o los scripts que permiten crear el diccionario de datos. Los scripts para crear el diccionario de datos son 3. El primero de ellos es el catalog.sql, el siguiente es el catproc.sql y finalmente es el publld.sql. Con esos 3 scripts podemos completar la creación de la base de datos y la base de datos ya estará lista para poder ser utilizada por nosotros. También podemos verificar cómo es que se va generando los archivos de base de datos viendo el consumo de espacio. Bueno, este proceso realmente toma un tiempo más o menos regular dependiendo de la velocidad de la computadora y dependiendo de la memoria y el procesador. Así como se crean o así como se escriben estos scripts de base de datos, existen mucho más scripts que son correspondientes a cada una de las opciones que están disponibles en la base de datos Oracle. Podemos aplicar más scripts, por ejemplo script para lo que es el uso de XML, script para el uso de correo electrónico, en fin, diferentes características que están incorporadas dentro de la base de datos a través de los scripts que vienen en el instalador de base de datos Oracle. Bien, en este punto ya se ejecutaron todos los scripts y falta verificar si es que efectivamente podemos consultar a la base de datos. Haremos una consulta a la relación de usuarios que está en la base de datos. Nos muestra efectivamente que existen usuarios en la base de datos, esquemas y usuarios, y lo que nos falta es verificar si que podemos tener acceso a otros servicios. Verificamos los servicios en Windows que se han generado, por lo menos deberíamos tener el servicio de base de datos, y el otro que nos falta es el servicio de Listener, que es el que se encarga justamente de poder atender los servicios de red para poder conectarnos desde otro desde un cliente o desde un servidor de aplicaciones a la base de datos. Los servicios se encuentran menos el de Listener. Para poder usar el de Listener, en este caso vamos a utilizar el NetCA, que es el asistente para creación de servicios de red. Para ejecutar el NetCA tenemos dos opciones, una que es para crear el Listener y la otra es para poder crear la conexión a la red. En este caso creamos primero el Listener y luego creamos el servicio de red para poder conectarnos a través de ese nombre a la base de datos.
Si bien hay unas pruebas que se pueden hacer directamente con el asistente para poder conectarse a la base de datos, en este caso vamos a continuar y hacer la prueba por línea de comandos. Muy bien, finalizado la creación del nombre de conexión, vamos a usar ese mismo nombre para poder conectarnos a la base de datos a través de SQL Plus. El listener está operativo y finalmente la base de datos se puede ingresar utilizando los servicios de red. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Realmente les agradecemos nuevamente su atención. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias.